Encontrar lo que parece ser una simple pieza de joyería lo lleva a comprender mejor el pasado de su criada. El collar guarda secretos que transforman su percepción de la riqueza y el valor. Y si aprecia a su familia y ama historias como esta, no olvide suscribirse a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. Los candelabros arrojaban una luz dorada sobre los pisos de mármol de Thomas Caldwell mientras las risas resonaban en su mansión. Otra noche de viernes, otra reunión de la élite de Silicon Valley. Thomas estaba de pie cerca de la gran escalera, haciendo girar un vaso intacto de whisky escocés de 30 años, mirando a sus invitados competir en su habitual juego de superioridad. Acabo de cerrar otra serie B, anunció Marcus Chen, un capitalista de riesgo que Thomas conocía desde la universidad. 200 millones. La startup está desarrollando IA para yates autónomos. Hizo una pausa para dar efecto, examinando el pequeño círculo de oyentes. ¿Alguien quiere participar en la próxima ronda? Thomas reprimió un bostezo. Estas conversaciones se habían vuelto predecibles: rondas de financiación, adquisiciones de propiedades, juguetes nuevos. Incluso la charla emocionada sobre empresas de turismo espacial se sentía rancia. Había hecho su fortuna en biotecnología hace 10 años, pero el éxito no le había traído la satisfacción que esperaba. «Thomas, ¿no acabas de comprar esa isla frente a la costa de Tailandia?», gritó alguien. Pero Thomas ya había comenzado a alejarse del grupo, buscando silencio. Subió las escaleras hasta el segundo piso, donde los sonidos de la fiesta se amortiguaron. En el ala este, notó que la luz se derramaba desde una de las habitaciones de invitados. Lila, su ama de llaves desde hacía 5 años, estaba limpiando metódicamente a pesar de la hora avanzada. Thomas se detuvo en la puerta. Lila siempre insistía en trabajar durante las fiestas, diciendo que era más fácil limpiar cuando podía ver cómo los invitados usaban los espacios. Se movía con eficiencia practicada. Sus manos oscuras alisaban las sábanas de algodón egipcio con cuidadosa precisión. «Lila, no tienes que hacer esto ahora», dijo Thomas, entrando en la habitación. «La fiesta sigue en marcha». Ella levantó la vista, sorprendida. «Señor Caldwell. Ya casi termino aquí». Se recogió un mechón de pelo suelto en su moño y continuó trabajando. Fue entonces cuando Thomas lo vio. Cuando Lila se estiró sobre la cama, algo se le deslizó del cuello y aterrizó silenciosamente sobre la alfombra de felpa. Un collar. El colgante captó la luz de forma extraña. Parecía latir con un brillo interior que no coincidía con el candelabro de la habitación. Thomas se inclinó para recuperarlo antes de que Lila notara su ausencia. El metal estaba cálido al tacto y en su superficie había intrincados patrones que parecían cambiar cuando intentaba centrarse en ellos. «Lila», llamó, sosteniendo el collar. «Creo que se te cayó esto». Ella se dio la vuelta y su expresión serena habitual vaciló. Se llevó la mano a la garganta y la encontró desnuda. «Oh». La palabra salió apenas por encima de un susurro. Ella tomó el collar, pero Thomas se sintió reacio a soltarlo. «Es una artesanía notable», dijo, estudiando el colgante más de cerca. «Nunca había visto nada parecido». «¿Dónde lo conseguiste?». Lila se quedó muy quieta, con las manos entrelazadas. Los sonidos distantes de la fiesta se desvanecieron mientras la tensión llenaba la habitación. «Era de mi abuela», dijo finalmente, su voz tenía un peso que Thomas nunca había escuchado antes. «¿De tu abuela?», insistió Thomas, sintiendo que había más en la historia. Lila pareció debatir consigo misma antes de volver a hablar. «Lo usó durante los viajes por la libertad. Ha estado en mi familia desde». Se quedó en silencio, luego enderezó los hombros. «Es muy importante para mí, señor Caldwell». Thomas miró el collar con nuevos ojos. Los patrones de repente parecían menos misteriosos y más significativos. Símbolos de herencia y resistencia que nunca había aprendido a reconocer. Se lo devolvió con cuidado, observando cómo Lila lo aseguraba alrededor de su cuello con movimientos practicados. «¿Me contarías más sobre él?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con su genuina curiosidad. Los dedos de Lila se demoraron en el colgante. «Es una larga historia, señor Caldwell. Y no es fácil». Desde abajo, alguien llamó a Thomas, probablemente preguntándose dónde había desaparecido su anfitrión. Pero por primera vez esa noche, Thomas se sintió realmente involucrado.
Me gustaría escucharlo, si está dispuesto a compartirlo. En ese momento, de pie en la tranquila habitación de invitados mientras sus amigos ricos continuaban sus celebraciones abajo, Thomas sintió el primer indicio de cambio. Aunque todavía no podía saber cómo este simple collar cambiaría su comprensión tanto de su presente como de su pasado. El centro comunitario Martin Luther King Jr. contrastaba marcadamente con los lugares habituales de Thomas. El edificio de ladrillo de 2 pisos había visto días mejores, pero sus paredes decían mucho. Un enorme mural se extendía por toda la fachada, representando rostros y escenas del movimiento de los derechos civiles junto con líderes comunitarios más recientes. Thomas estacionó su Tesla, sintiéndose visiblemente fuera de lugar. Había encontrado la dirección del centro después de su conversación con Lila, y se enteró de que era el lugar donde ella había pasado gran parte de su juventud. El misterio del collar lo había carcomido toda la semana, interrumpiendo sus días de trabajo, normalmente eficientes, con pensamientos inesperados sobre la historia y el patrimonio. En el interior, el edificio bullía de actividad. Los niños corrían por los pasillos, sus zapatillas chirriando sobre el linóleo desgastado. Los ancianos se reunían alrededor de las mesas de juego, sus animadas conversaciones llenaban el aire. Nadie le prestaba mucha atención a Thomas, a pesar de su traje a medida y su evidente incomodidad. El mural continuaba en el interior, envolviendo el salón principal. Thomas se sintió atraído por una sección en particular que mostraba a un grupo de mujeres marchando, con sus rostros determinados. Una de ellas llevaba un collar que se parecía notablemente al de Lila. «Esa es la marcha de las mujeres del 63», dijo una voz profunda detrás de él. «Esas mujeres cambiaron todo por aquí». Thomas se dio la vuelta y vio a un hombre mayor que lo observaba con gran interés. El nombre del hombre lo identificaba como el Dr. James Wilson, director de la comunidad. «Me interesa aprender sobre un collar», dijo Thomas, señalando el mural. «Uno que se parece a ese». La expresión del Dr. Wilson pasó de un interés cortés a una concentración intensa. «¿Has visto uno de los colgantes de la Liberación?» Se acercó al mural, pasando la mano por el cuello de la figura pintada. Solo se hicieron 12. Cada uno fue para un líder diferente de nuestra comunidad. ¿Colgantes de la Liberación? Eran más que joyas, explicó el Dr. Wilson, guiando a Thomas a su oficina. La pequeña habitación estaba abarrotada de libros y fotografías. Cada superficie contaba otra parte de la historia. Esos collares eran símbolos de resistencia. Las mujeres que los usaban organizaban protestas, dirigían escuelas clandestinas, creaban casas seguras. Sabían que los colgantes las marcaban como objetivos, pero los usaban con orgullo. Thomas pensó en el cuidado con el que Lila manejaba su collar. Una de mis empleadas, Lila Johnson, tiene uno. Era de su abuela. Los ojos del Dr. Wilson se iluminaron al reconocerlo. Ah, la nieta de Margaret Johnson. Margaret era algo especial. Enseñó a los niños a leer en su sótano cuando las escuelas todavía estaban segregadas. Llevaba ese colgante todos los días hasta que falleció. Thomas se sentó pesadamente en una silla de oficina desgastada, con la mente acelerada. No tenía idea. Lila trabajó para mí durante 5 años y nunca supe nada de esto. La mayoría de las personas no conocen sus propias historias, y mucho menos las de los demás, dijo el Dr. Wilson, sacando un viejo álbum de fotos. Mire aquí. Las fotografías mostraban escenas de los primeros días del centro. Thomas se inclinó hacia adelante, estudiando los rostros de las personas que habían luchado por derechos básicos que él siempre había dado por sentados. Algo en sus expresiones le recordó las historias que su padre solía contar sobre la llegada de su familia a Estados Unidos. Mis abuelos eran inmigrantes, dijo Thomas. Vinieron aquí sin nada. Mi abuelo trabajó en 3 empleos hasta que su abuelo murió. Si pudiera abrir su propia tienda. El Dr. Wilson asintió. La lucha se presenta de muchas formas, señor Calvell. Thomas Calvell. El anciano hizo una pausa, una extraña expresión cruzó su rostro. ¿Calvell? ¿Alguna relación con Henry Calvell? Ese era el nombre de mi padre, dijo Thomas, sorprendido. Se fue cuando yo era joven. No sé mucho sobre él. El Dr. Wilson no dijo nada durante un largo momento, luego se volvió hacia su archivador. Creo que hay algo que deberías ver.
Rebuscó entre las carpetas antes de sacar un recorte de periódico amarillento. Esto podría cambiar tu forma de ver las cosas. El artículo mostraba a un Dr. Wilson más joven de pie con un grupo de líderes comunitarios. Y allí, en la última fila, estaba un rostro que Thomas no había visto en 20 años, su padre, Henry Calvel. Tu padre ayudó a establecer este centro, dijo el Dr. Wilson en voz baja. Fue uno de nuestros aliados más fuertes durante algunos tiempos muy difíciles. Thomas miró la fotografía, su comprensión de su propia historia se movía como arena bajo sus pies. Su padre, a quien siempre había asumido que los había abandonado por una nueva vida en algún lugar, había estado aquí todo el tiempo, luchando por algo más grande que él mismo. No entiendo, dijo Thomas. ¿Por qué nunca me lo dijo? A veces las historias que no escuchamos nos moldean tanto como las que nos... Sí, lo haces, respondió el Dr. Wilson. Tu padre tenía sus razones. Pero tal vez sea hora de que las conozcas. Thomas salió del centro esa tarde con más preguntas que respuestas. El peso del descubrimiento presionaba contra su pecho, no solo sobre el collar de lila o la vida secreta de su padre, sino sobre su propio lugar en una historia que nunca había entendido del todo. Mientras conducía hacia su casa, los rostros del mural permanecieron con él, incluida la mujer sin nombre con el colgante. Pensó en Lila, que llevaba en silencio este legado mientras limpiaba su mansión. Pensó en su padre, cuya ausencia de repente tenía un nuevo significado. Y pensó en su propia vida, construida sobre una base que apenas estaba comenzando a comenzar. Esa noche, Thomas encontró a Lila organizando la despensa. Había pasado horas conduciendo después de salir del centro comunitario, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Ahora, al verla ordenar metódicamente los alimentos enlatados, la vio con nuevos ojos. Lila, ¿podemos hablar?, preguntó, con una voz más suave de lo habitual. Ella se dio vuelta y se secó las manos en el delantal. Algo en su expresión debió haber señalado el cambio en su dinámica. Por supuesto, señor Calvel. Se sentaron en la isla de la cocina, una novedad en su relación laboral de 5 años. Thomas nunca antes la había invitado a sentarse con él, y esa certeza lo hizo sentir incómodo. Visité el centro Martin Luther King Jr. hoy, dijo directamente. Conocí al Dr. Wilson. Los dedos de Lila se dirigieron a su collar, un gesto que Thomas ahora reconoció como protector y estabilizador. Ya veo. Me contó sobre tu abuela, Margaret. Sobre lo que hizo por la comunidad. Thomas hizo una pausa. Me gustaría saber más. De ti, si estás dispuesta a compartirlo. Lila se quedó callada durante un largo momento. ¿Por qué ahora, señor Calvel? La pregunta lo golpeó como un golpe físico. ¿Por qué había tardado 5 años en preguntarle sobre su vida? Porque he estado ciego, admitió. Y ahora estoy tratando de ver con claridad. Algo en su honestidad pareció llegarle. Lila metió la mano en su bolso y sacó un diario de cuero desgastado. Este era de mi madre, dijo, colocándolo sobre el mostrador entre ellos. Escribió sobre todo, las protestas, las amenazas, las victorias. Sobre criarme sola mientras luchaba por nuestros derechos. Abrió el diario en una página con las esquinas dobladas. Esto es lo que escribió el día que perdió su trabajo por organizar un sindicato. Su voz adquirió un tono diferente mientras leía. Hoy me quitaron el sueldo, pero no pueden quitarme mi dignidad. Lila me vio limpiar mi escritorio. Vi miedo en sus ojos, pero quiero que vea fuerza en los míos. Comimos frijoles para la cena, pero los comimos con orgullo. Thomas escuchó mientras Lila continuaba. Lila siguió leyendo. Las historias brotaban a borbotones, de su madre que trabajaba en 3 empleos para mantenerlos a flote, de miembros de la comunidad que compartían lo poco que tenían, de victorias que tuvieron un gran costo personal. El diario no solo documentaba luchas, sino también resiliencia, amor y determinación inquebrantable. Mi madre murió el año pasado, dijo Lila, cerrando el diario. Cáncer. No pudo pagar el tratamiento adecuado hasta que fue demasiado tarde. Su voz permaneció firme, pero sus manos temblaron levemente. Acepté este trabajo para pagar sus facturas médicas. Es por eso que trabajo en todas las fiestas, todos los días festivos. Ya casi estoy listo.
Thomas sintió que la vergüenza lo inundaba al recordar todas las veces que había gastado más en vino para una sola cena de lo que Lila ganaba en un mes. No tenía idea. La mayoría de las personas no quieren saber, dijo Lila simplemente. Prefieren que su ayuda sea invisible. ¿Silenciosa? Como yo, reconoció Thomas. Lila asintió, pero sin juzgar. ¿Sabes lo que escribió mi madre el día que me dio este collar? Abrió el diario en la última página. Recuerda, niña, este colgante no es solo una joya. Es una promesa. Una promesa de que seguiremos luchando, seguiremos avanzando, seguiremos creyendo en días mejores. Llévalo con orgullo. Thomas pensó en su propia madre, que lo había criado sola después de que su padre se fuera. Ella nunca le había dicho por qué Henry desapareció, nunca había hablado mal de él. Ahora se preguntaba qué otros silencios en su vida guardaban historias no contadas. Crecí pensando que me había hecho a mí mismo, dijo Thomas, las palabras surgían lentamente. Que todo lo que logré fue por mi propio mérito. Pero sentada aquí, escuchando tu historia, me doy cuenta de lo mucho que he dado por sentado. Cuántas puertas ya estaban abiertas para mí mientras otros tuvieron que derribarlas. Lila lo estudió por un momento. El reconocimiento es un comienzo, señor Calvel. Pero lo que importa es lo que haces con ese reconocimiento. Por favor, dijo, llámame Thomas. Ella sonrió levemente pero negó con la cabeza. Todavía no. Aún no hemos llegado allí. Su honestidad fue ref. Lila le dijo que no quería que se lo dijera, aunque le doliera. Thomas la respetaba por mantener límites y al mismo tiempo compartir su verdad. Miró el diario que había entre ellos y pensó en las historias que contenía y en las innumerables otras que no habían sido registradas. ¿Me contarías más?, preguntó. ¿Sobre tu madre, tu abuela, la comunidad? Quiero entender. Entender lleva tiempo, advirtió Lila. Y algunas historias no son fáciles de escuchar. Estoy listo para escuchar, respondió Thomas, más sincero que cualquier promesa que hubiera hecho en su memoria reciente. El cheque en la mano de Thomas representaba más dinero del que normalmente gastaba en una escapada de fin de semana, pero por primera vez en su vida, se sentía inseguro sobre regalar dinero. No por la cantidad, sino porque quería que fuera importante, que ayudara de la manera correcta. Había pasado una semana investigando las necesidades del centro comunitario después de sus conversaciones con Lila y el Dr. Wilson. El edificio necesitaba reparaciones, sus programas extraescolares no contaban con los fondos suficientes y su laboratorio de computación funcionaba con máquinas de una década de antigüedad. Su impulso inicial había sido escribir un cheque lo suficientemente grande como para resolver todo de una vez, pero las palabras de Lila sobre el reconocimiento frente a la acción seguían resonando en su mente. Finalmente, se había decidido por una donación específica, suficiente para renovar el laboratorio de computación y financiar un programa de codificación para jóvenes locales. Parecía un paso concreto en lugar de simplemente tirar dinero a un problema. ¿Qué estás haciendo? La voz de Marcus Chen se escuchó en la terraza de la piscina de Thomas, donde un grupo más pequeño de su círculo habitual se había reunido para el brunch del domingo. Thomas tomó un sorbo lento de su café. Estoy donando al Centro Comunitario Martin Luther King Jr. Están haciendo un trabajo importante. ¿Desde cuándo te preocupas por los centros comunitarios?, se rió Sarah Whitman, una administradora de fondos de cobertura. No me digas que estás pasando por una especie de crisis de la mediana edad. Primero te saltas el fin de semana en los Hamptons, ¿y ahora esto? Deberías tener cuidado con ese tipo de cosas, añadió Marcus bajando la voz conspirativamente. Estas organizaciones nunca están satisfechas. Si les das un dedo, se llevan toda la mano. Lo siguiente que sabes es que esperan donaciones regulares. Thomas sintió que se le tensaba la mandíbula. Estas organizaciones, repitió lentamente, están ayudando a gente que realmente lo necesita. Gente que trabaja duro todos los días solo para sobrevivir. Oh, por favor, Sarah puso los ojos en blanco. Hoy en día todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Si no tienen éxito, es porque no se esfuerzan lo suficiente. Con el rabillo del ojo, Thomas vio a Lila entrar en la casa por la puerta lateral, presumiblemente para empezar su rutina de limpieza del domingo. Se preguntó si ella podía oír la conversación. Eso no es verdad, dijo Thomas con voz firme.
Y creo que tú sabes que no es verdad. No me digas que tu ama de llaves te ha estado llenando la cabeza con historias tristes, resopló Marcus. ¿Qué será lo próximo? ¿Vas a marchar en protestas? ¿Exigirás reparaciones? Varios otros se rieron, pero el sonido le rechinó los oídos a Thomas. Eran personas que conocía desde hacía años, personas a las que consideraba amigos. ¿Siempre habían sido así o simplemente había sido demasiado ciego para darse cuenta? De hecho, Thomas dejó su taza de café con cuidado. Lila ha compartido parte de la historia de su familia conmigo. Ha sido esclarecedor. ¿Sabías que su abuela dirigía una escuela clandestina durante la segregación? ¿Que su madre organizó sindicatos para luchar por los derechos básicos de los trabajadores? Thomas, la voz de Sarah adquirió un tono condescendiente. No puedes involucrarte seriamente en todo eso. No es nuestro mundo. Tenemos la responsabilidad de mantener ciertos estándares. ¿Estándares? Thomas sintió que le subía la temperatura. ¿Cómo ignorar la desigualdad? ¿Cómo pretender que triunfamos únicamente por méritos propios mientras otros enfrentan barreras que ni siquiera podemos imaginar? Ahora suenas como uno de esos guerreros de la justicia social, se burló Marcus. ¿Qué te pasó, hombre? Solías entender cómo funcionan las cosas. Tal vez finalmente estoy empezando a entender cómo funcionan realmente las cosas, dijo Thomas. Ese respondió. Se puso de pie, sin interés en mantener la fachada de un agradable brunch. Y tal vez sea hora de que todos analicemos más detenidamente nuestras suposiciones. Si sigues así, advirtió Sarah, la gente hablará. Podría afectar tus relaciones comerciales. Tu posición social. Entonces déjalos hablar. Thomas miró a su alrededor a los rostros de sus supuestos amigos, viendo claramente la cómoda burbuja en la que todos vivían. Tal vez sea hora de que las cosas cambien. El grupo se movió incómodo, las conversaciones se apagaron en un silencio incómodo. Thomas vio cómo sus invitados comenzaron a poner excusas para irse, su brunch dominical interrumpido por un acuerdo mutuo tácito. Cuando el último auto salió de su entrada, Thomas se encontró parado solo en su enorme patio trasero. El césped perfectamente cuidado, la piscina de tamaño olímpico, los muebles italianos importados, todo de repente se sintió vacío. Dentro, podía escuchar a Lila moviéndose por la casa, limpiando después de sus invitados. Pensó en cuántos almuerzos había preparado en silencio, escuchando conversaciones como la de hoy, manteniendo su dignidad en silencio. Thomas sacó su teléfono y miró el formulario de donación que había llenado para el centro comunitario. La cantidad que había elegido de repente le pareció insuficiente. No porque arrojar dinero al problema resolvería todo, sino porque ahora entendía que este era solo el comienzo de un viaje mucho más largo. Había perdido algo hoy, la cómoda ignorancia que le había permitido avanzar por la vida sin cuestionar su lugar en ella. Pero también había ganado algo, claridad, propósito y la inquietante pero necesaria comprensión de que el cambio real requeriría más que simplemente firmar cheques. Requeriría enfrentar verdades incómodas, perder amigos ocasionales y potencialmente arriesgar el mismo privilegio que había dado por sentado durante tanto tiempo. Al mirar el collar de Lila brillando a la luz del sol a través de la ventana, Thomas se dio cuenta de que estaba listo para aceptar esas consecuencias. Una mañana, Thomas encontró a Lila en el estudio de su casa, de pie frente a un lienzo sin usar. Ella no lo había notado en la puerta y, por un momento, la observó mientras ella trazaba con el dedo el aire frente a la superficie en blanco, como si pintara pinceladas invisibles. «¿Pinta?», preguntó, lo que la hizo saltar un poco. «Señor Calvel, lo siento. Solo estaba quitando el polvo y...». Lila la interrumpió con suavidad, «No necesita disculparse». «¿Pinta?». Ella dudó y luego se enderezó. Solía hacerlo. Antes de tener que empezar a trabajar a tiempo completo. Thomas entró en el estudio y lo miró con nuevos ojos. Había comprado todo este equipo hacía años, pensando que se dedicaría a la pintura como pasatiempo. Al igual que su gimnasio y su bodega, se había convertido en otro símbolo de estatus sin usar. «Muéstrame», dijo, señalando el lienzo. «Oh, no podría, por favor», insistió, sacando su colección de pinturas y pinceles que rara vez usaba. «Me gustaría verlo». Lila se quedó quieta por un largo momento, luego se acercó lentamente al lienzo. Seleccionó un pincel,
probó su peso en su mano y comenzó a pintar. Thomas observó con asombro cómo los colores fluían sobre el lienzo con pinceladas seguras. Trabajó rápidamente, como si temiera que le arrebataran la oportunidad. La imagen que surgió fue sorprendente, un par de manos, curtidas y fuertes, sosteniendo el colgante de la liberación. Las manos parecían contar su propia historia, cada arruga y cicatriz representada con atención cuidadosa. «Eso es increíble», dijo Thomas suavemente cuando finalmente dio un paso atrás. «¿Cuánto tiempo llevas pintando?» «Desde que era niña. Mi madre lo alentaba, incluso cuando apenas podíamos permitirnos comer. Traía a casa papel desechado de sus trabajos de limpieza, encontraba trozos de carbón en las obras de construcción». La voz de Lila se volvió distante con el recuerdo. «El arte era mi escape, mi manera de procesar todo lo que sucedía a mi alrededor». Thomas estudió el cuadro. «Deberías hacer una exhibición». «¿Una exhibición?», se rió Lila, pero tenía un borde de ironía. «¿Quién querría ver mi trabajo?». «Todos». Thomas ya estaba haciendo plan. Podríamos usar el centro comunitario. Crear un evento que muestre no solo su arte, sino las historias detrás de él. La historia de la comunidad, sus luchas y triunfos. «Señor Calvel», Thomas corrigió. «Señor Calvel», insistió ella, «agradezco la idea, pero no estoy buscando caridad». «Esto no es caridad», respondió él con firmeza. «Esto es un reconocimiento del talento. De historias importantes que necesitan ser contadas». «¿Al menos lo pensarás?». Ella tocó su collar, un gesto que él había llegado a reconocer como su forma de reunir fuerzas. «Lo pensaré». Durante las siguientes semanas, Thomas observó cómo Lila comenzó a pasar sus descansos en el estudio. Trabajaba eficientemente en sus tareas de limpieza y luego desaparecía en la sala de arte. Cada cuadro contaba una historia diferente: niños jugando a la pelota en aceras agrietadas, mujeres mayores cantando en las escaleras de la iglesia, carteles de protesta en alto contra un cielo gris. La transformación de Lila fue sutil pero inconfundible. Se mantenía más erguida, hablaba con más libertad, dejaba traslucir su pasión al hablar de su obra. Thomas se encontró deseando escuchar sus conversaciones sobre el arte y el significado, sobre las elecciones de color y la composición, sobre las historias detrás de cada pieza. «A mi abuela le habría encantado esto», dijo una tarde, mientras trabajaba en una pintura del mural del centro comunitario. «Siempre decía que el arte era una forma de mantener viva la historia». «Tenía razón», respondió Thomas, estudiando la forma en que ella captaba la determinación en los rostros de las figuras pintadas. «No son solo pinturas, son documentos. Testimonios». La noticia del arte de Lila comenzó a difundirse por el centro comunitario. El Dr. Wilson visitó el estudio y trajo consigo fotografías antiguas que inspiraron nuevas pinturas. Los jóvenes del programa extraescolar del centro comenzaron a llegar y observaron con asombro cómo Lila transformaba lienzos en blanco en ventanas al pasado. «El espacio de exposición del centro necesitará trabajo», dijo Thomas un día, mientras revisaba los planes de renovación. «Pero podemos tenerlo listo en 2 meses». Lila hizo una pausa en su pintura, una escena de su madre dirigiéndose a una multitud de trabajadores. «Todavía no he dicho que sí a la exhibición». «Lo sé», sonrió Thomas. «Pero cuando lo hagas, estaremos listos». Ella lo miró durante un largo momento, luego volvió a su trabajo. Pero Thomas se dio cuenta de que estaba escondiendo una pequeña sonrisa. El estudio se convirtió en algo más que una habitación en su mansión, se convirtió en un puente entre mundos. A veces, cuando pasaba y escuchaba a Lila explicando una pintura a los miembros de la comunidad que lo visitaban, Thomas se quedaba en silencio en el pasillo, escuchando historias de lucha y resiliencia, de dolor y triunfo, de una historia que apenas estaba comenzando a comprender. Cada pintura era una enseñanza, cada historia un recordatorio de cuanto aún tenía que aprender. Y en la creciente confianza de Lila, en la forma en que ahora se movía por su casa no como sirvienta sino como artista, Thomas vio la primera evidencia real de que el cambio era posible, de que se podían construir puentes, de que el entendimiento podía surgir de los lugares más inesperados. El espacio de exhibición del centro comunitario se había transformado. Pintura fresca cubría las paredes, nueva iluminación iluminaba cada pieza cuidadosamente colgada y el viejo piso de linóleo había sido pulido hasta brillar. Thomas se quedó atrás, inspeccionando el espacio mientras la gente comenzaba a llegar para la inauguración.
Las pinturas de Lila se alineaban en las paredes cronológicamente, contando la historia de su comunidad desde la era de los derechos civiles hasta el presente. La pieza central era su primera pintura del estudio de Thomas, esas manos desgastadas que sostenían el colgante de la liberación, ahora acompañadas por una fotografía de su abu. Ella con el collar real. Fue una gran concurrencia, comentó el Dr. Wilson, uniéndose a Thomas cerca de la entrada. El espacio se estaba llenando rápidamente con una mezcla inusual de personas, miembros de la comunidad, críticos de arte alertados por las conexiones de Thomas e incluso algunas personas curtidas. «Se lo merece», respondió Thomas, mientras observaba a Lila hablar con un grupo de mujeres mayores que señalaban una pintura de ellas mismas más jóvenes cantando en las escaleras de la iglesia. Una figura elegante con un traje caro se acercó a ellos, y Thomas reconoció a Xavier Reynolds, un destacado galerista conocido por descubrir nuevos artistas. Thomas deliberadamente no lo había invitado, pero la noticia de la exposición se había extendido. «Thomas Calvel», Xavier extendió su mano. No tenía idea de que estuvieras involucrado en la escena del arte comunitario. Su tono sugería que todo el asunto le parecía pintoresco. «El trabajo de tu ama de llaves es interesante. Muy crudo, muy étnico. Podría haber un mercado para este tipo de cosas». «Se llama Lila Johnson», corrigió Thomas con firmeza. «Y esta noche no es mi ama de llaves. Es la artista». Por supuesto», sonrió suavemente Xavier. «Escucha, tengo algunos coleccionistas que se comen este tipo de narrativas de lucha auténticas. Con el marketing adecuado, el empaquetado adecuado, podría hacer que su trabajo sea muy rentable. Para todos los involucrados». Thomas sintió que se le tensaba la mandíbula. «Estos no son productos básicos, señor Reynolds. Son historias. Vidas. Historia. Todo es un producto básico si lo comercializas correctamente», insistió Xavier. «Mira, seré directo. Me ofrezco a representarla. Contrato exclusivo, mis términos habituales. Limpiamos un poco su imagen, creamos la historia de fondo adecuada, su historia no necesita ser elaborada», interrumpió Thomas. «Y ella no necesita tu tipo de representación». La sonrisa de Xavier se volvió fría. «Estás cometiendo un error. Sin la guía adecuada, este pequeño proyecto comunitario quedará en el olvido la semana que viene. Le estoy ofreciendo una verdadera oportunidad de éxito». «El éxito no siempre se mide en dólares», dijo Thomas, pensando en lo lejos que había llegado de su propia mentalidad materialista. «Y el trabajo de Lila será recordado porque es importante, no porque se comercialice». «Ya veo», la voz de Xavier destilaba condescendencia. «Te has vuelto nativo, ¿no? Un salvador blanco para ayudar». «Qué perfectamente predecible». Antes de que Thomas pudiera responder, la voz de Lila atravesó la tensión. «¿Hay algún problema aquí?» Ella estaba de pie junto a ellos, irradiando una dignidad tranquila en su sencillo vestido negro, el colgante de la liberación brillando en su garganta. «Señorita Johnson», Xavier se puso encantador. Estaba hablando de su maravilloso potencial con el señor Calvel. «Me encantaría hablar sobre la representación». «Escuché lo que estaban discutiendo», interrumpió Lila con calma. «Y no estoy interesada en ser su artista de diversidad simbólica. Ahora, no nos apresuremos. Mi arte no está a la venta», continuó Lila. «Estas pinturas se quedan aquí, en la comunidad a la que pertenecen. No están destinadas a colecciones privadas o galerías cuidadosamente seleccionadas. Están destinadas a ser vistas por las personas cuyas historias cuentan». La fachada de Xavier se quebró ligeramente. «Está cometiendo un grave error». Ambos, los miró a ambos. «Este pequeño proyecto comunitario no hará avanzar vuestra carrera. Necesitáis mis contactos, mi experiencia, lo que necesito», dijo Lila con firmeza, «es honrar estas historias como es debido. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí». El dueño de la galería abrió la boca para seguir discutiendo, pero algo en la expresión de Lila le hizo pensarlo mejor. Con una última mirada de desaprobación, se dio la vuelta y se alejó. «Estoy orgulloso de ti», dijo Thomas en voz baja. «¿Por rechazar una oportunidad de éxito?», preguntó Lila, con un ligero tono de voz. «Por conocer tu propio valor», corrigió Thomas.
Por entender que el éxito puede significar cosas diferentes. Su conversación fue interrumpida por una conmoción cerca de la entrada. Un grupo de jóvenes estudiantes del programa extraescolar del centro había llegado, con los ojos muy abiertos mientras contemplaban la exposición. Una niña pequeña señaló emocionada una pintura de niños saltando a la cuerda. «Esa es mi mamá», exclamó. «Mira, esa es realmente mi mamá cuando era pequeña». Lila sonrió, tocando su colgante. «¿Te gustaría escuchar la historia detrás de esta en la pintura?», preguntó a los niños. Se reunieron a su alrededor con entusiasmo mientras ella comenzaba a explicar cómo sus padres y abuelos habían encontrado la alegría incluso en tiempos difíciles. Thomas observó cómo más personas se reunían para escuchar, atraídas por la pasión silenciosa de Lila y el poder de las historias que contaba. Se dio cuenta de que esto era un verdadero éxito, no medido en cifras de ventas o prestigio de galería, sino en la forma en que el arte podía unir generaciones, preservar la historia y fortalecer los lazos comunitarios. La exposición no se trataba solo de mostrar pinturas, se trataba de recuperar el control narrativo, de contar historias que necesitaban ser contadas, de negarse a permitir que esas historias se mercantilizaran o se desinfectaran para el consumo masivo. Al rechazar la oferta de Xavier, tanto Thomas como Lila habían elegido la autenticidad por sobre el éxito comercial, la integridad por sobre las ganancias. El éxito de la exposición permaneció en el aire como el calor del verano. En las semanas siguientes, el centro comunitario vio un aumento de visitantes, donaciones e interés en sus programas. Las pinturas de Lila permanecieron en exhibición, convirtiéndose en una instalación permanente que atrajo a personas de toda la ciudad. Una mañana, Thomas encontró a Lila en el estudio, no pintando sino leyendo. Una pila de folletos universitarios yacía sobre la mesa de trabajo. «Programas de arte», dijo antes de que él pudiera preguntar, mientras sus dedos recorrían las páginas satinadas de un catálogo de cursos. «La universidad local tiene clases nocturnas». «Eso es maravilloso», dijo Thomas, sintiéndose sincero. Había visto florecer su talento durante los últimos meses, había visto cómo el arte había despertado algo vital en ella. «He estado ahorrando», continuó, con voz cautelosa. «Entre mi salario regular y los trabajos de limpieza que hago los fines de semana, podría tener suficiente para una clase el próximo semestre». Thomas no dudó. «Pagaré la matrícula». Lila levantó la cabeza de golpe, su expresión se endureció. «No. ¿Por qué no? Tienes talento, te mereces». «Lo que merezco», interrumpió, «es hacer esto en mis propios términos». Se puso de pie, recogiendo los folletos. Estoy agradecido por todo lo que ha hecho, señor Calvel. El estudio, la exposición, su apoyo. Pero no puedo estar en deuda con usted». «No sería una deuda», protestó Thomas. «Sería una inversión en su futuro». «Una inversión implica propiedad», dijo Lila en voz baja. «Incluso una pequeña parte de propiedad. Y he pasado demasiado tiempo de mi vida perteneciendo a las casas de otras personas, a los horarios de otras personas, a los sueños de otras personas». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de verdad. Thomas pensó en cómo su relación había evolucionado de empleador-empleado a algo más complejo, más igualitario. Pero todavía había límites, todavía dinámicas de poder que no podían ignorar. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Pero, ¿al menos me dejará ayudarlo a explorar opciones?» «Puede que haya becas, subvenciones, ya he investigado todo», dijo Lila. «Sé exactamente lo que tengo que hacer. He estado planeando esto desde antes de la exposición». Sacó una carpeta cuidadosamente organizada llena de solicitudes de becas, formularios de ayuda financiera y un presupuesto detallado. Thomas reconoció la misma atención meticulosa que ella le dedicaba a todo lo que hacía. «Tendré que reducir mis horas aquí», agregó. «Una vez que comiencen las clases». «Por supuesto», asintió Thomas rápidamente. «Lo que necesites». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Thomas se dio cuenta de que se había acostumbrado a sus conversaciones diarias sobre el arte y la vida, la forma en que ella había comenzado a compartir más de sí misma durante sus charlas en el estudio. «¿Seguirás pintando aquí?», y preguntó. «¿Cuando puedas?». La expresión de Lila se suavizó ligeramente. «El estudio se ha vuelto importante para mí. Pero las cosas tendrán que cambiar.
No puedo ser tu ama de llaves y una estudiante de arte y todo lo demás a la vez. No tienes que ser mi ama de llaves en absoluto, dijo Thomas. ¿Podría? Lila levantó la mano. Esto es exactamente lo que quiero decir. No se puede intervenir y arreglar todo con dinero. Así no se produce el verdadero cambio. Así no se produce el verdadero crecimiento. Thomas sintió el aguijón de la verdad en sus palabras. A pesar de su viaje de comprensión, todavía se limitaba a resolver los problemas con su riqueza. Necesito hacer esto yo mismo, continuó Lila. Necesito saber que cada pincelada, cada lienzo, cada clase es algo que me gané. ¿Puedes entender eso? Al verla allí de pie, con el colgante de la liberación reflejando la luz de la mañana, Thomas no vio a su ama de llaves, sino a una mujer que reclamaba su propio camino. Su propio futuro. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero espero que sepas que tu talento, tu voz, tus historias, han cambiado la forma en que veo todo. No estoy tratando de adueñarme de tus sueños, Lila. Solo quiero apoyarlos. Entonces apóyalos entendiendo por qué necesito hacer esto a mi manera, respondió ella. Apóyalos respetando mis decisiones, incluso cuando no sean las decisiones que tú tomarías. Thomas asintió lentamente. ¿Al menos me mantendrás informado? ¿Me contarás cómo van tus clases? Una pequeña sonrisa tocó los labios de Lila. Supongo que podría hacerlo. Como hacen los amigos. La palabra amigos quedó flotando en el aire, marcando otro cambio en su relación en evolución. No era la solución limpia que la riqueza de Thomas podría haber proporcionado, pero era algo más valioso. Una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia. Lila volvió a organizar sus solicitudes y Thomas la observó por un momento antes de salir del estudio. Se dio cuenta de que tenía que aprender a apoyar sin controlar, a respetar los límites, a comprender que a veces la mejor ayuda era simplemente dar un paso atrás y dejar que alguien siguiera su propio camino. La caja había estado en el ático de Thomas durante décadas, intacta desde la muerte de su madre hace 5 años. Nunca se había sentido obligado a abrirla hasta ahora, pero su conversación con el Dr. Wilson sobre su padre había despertado algo, una necesidad de comprender. El polvo se dispersó cuando levantó la tapa. Dentro, encontró pilas de fotografías antiguas, cartas y documentos. Sus manos temblaban, sangraba levemente mientras comenzaba a ordenarlos. Un recorte de periódico le llamó la atención, similar al que le había mostrado el Dr. Wilson, pero diferente. Este mostraba a su padre, Henry Calvel, de pie con un grupo de manifestantes afuera de una escuela segregada. La fecha, 1965. Su padre habría tenido unos 20 años. ¿Puedo ayudarte con eso? Thomas se sobresaltó con la voz de Lila. Ella estaba de pie en la puerta del ático, con un plumero en la mano. No sabía que estabas aquí hoy, dijo. ¿Los jueves, recuerdas? Ella se acercó con cuidado, mirando los papeles dispersos. ¿Puedo? Thomas asintió y ella se sentó con las piernas cruzadas en el piso a su lado, manejando los documentos con el mismo cuidado que mostraba a sus pinturas. Mira esto, dijo, sacando una carta escrita en papel descolorido. La dirección del remitente era el Centro Comunitario Martin Luther King Jr. Está fechada en 1968. Thomas comenzó a leer en voz alta: querido Henry, las amenazas están empeorando. Sé que quieres continuar con nuestro trabajo abiertamente, pero tenemos que pensar en proteger a nuestras familias. Tu hijo necesita a su padre con vida más de lo que nuestra causa necesita a otro mártir. Podemos encontrar otras formas de luchar. James Wilson, dijo Lila en voz baja. El Dr. Wilson. Las manos de Thomas temblaban mientras buscaba otra carta, esta vez escrita a mano por su padre: mi querido Thomas, un día tendrás la edad suficiente para entender por qué tuve que irme. El trabajo que estamos haciendo es peligroso pero necesario. Tu madre está de acuerdo en que es más seguro si no conoces los detalles. Solo debes saber que todo lo que hago, lo hago para mejorar el mundo para ti y para todos los niños. Con amor, papá. La carta nunca fue enviada. Aparecieron más documentos, fotografías de su padre en reuniones de derechos civiles, recibos de donaciones anónimas al centro comunitario, recortes de periódicos sobre incendios sospechosos en las casas de activistas.
Tu padre era más que un simple partidario, dijo Lila, examinando una fotografía de Henry hablando en un mitin. Estuvo en primera línea. Pero, ¿por qué? Nunca me lo dijo. La voz de Thomas se quebró. ¿Por qué desaparecer por completo? A veces el silencio es protección, respondió Lila, tocando su colgante. Mi abuela solía contarme historias sobre aquellos días. Los aliados blancos que apoyaban abiertamente el movimiento a menudo enfrentaban represalias brutales. Sus familias eran el blanco de los ataques. Thomas encontró otra carta, esta vez de su madre. Henry, entiendo por qué tienes que mantenerte alejado, pero Thomas pregunta por ti todos los días. Le digo que lo amas, que tenías un trabajo importante que hacer. Algún día, cuando sea más seguro, por favor regresa con nosotros. Necesita conocer el corazón de su padre. Siempre, Margaret. Ella lo sabía, susurró Thomas. Durante todos esos años, ella sabía dónde estaba él, qué estaba haciendo. Ella los estaba protegiendo a ambos, dijo Lila. Como mi abuela protegió a mi madre, como mi madre me protegió a mí. Thomas tomó otra fotografía, su padre de pie con un grupo de líderes comunitarios, incluida una mujer que llevaba un colgante de la liberación idéntico al de Lila. Esa es mi abuela, dijo Lila en voz baja, señalando a la mujer. Trabajaban juntos. La revelación golpeó a Thomas como un golpe físico. Su padre y la abuela de Lila habían estado uno al lado del otro, luchando las mismas batallas, compartiendo los mismos riesgos. Todos estos años después, los caminos de sus hijos se habían cruzado, llevando adelante una conexión que ninguno de los dos sabía que existía. Hay más, dijo Lila, sacando una carpeta gruesa etiquetada Documentos de la Fundación del Centro Comunitario. Dentro, encontraron la escritura original del terreno del centro, comprada anónimamente a través de una serie de empresas fantasma. El nombre del propietario final, Henry Calvel. Él no solo ayudó a fundar el centro, se dio cuenta Thomas. Se aseguró de que siempre tuviera un hogar. Y ahora estás ayudando a preservarlo, agregó Lila. Sin siquiera saber que estabas continuando su trabajo. Thomas se recostó en su asiento, abrumado por el peso de la historia en sus manos. Su padre no los había abandonado, había elegido luchar por un mundo mejor, incluso a costa de la destrucción. Todavía está vivo, dijo Thomas de repente. El Dr. Wilson sabe dónde está, ¿no? Lila asintió lentamente. Creo que mucha gente en el centro lo sabe. Lo han estado protegiendo a él y a ti, todos estos años. Thomas reunió los documentos con cuidado, cada pieza ahora era preciosa más allá de toda medida. Necesito encontrarlo. No para enfrentarlo, sino para entender. Para agradecer. Entender requiere coraje, dijo Lila, poniéndose de pie. ¿Estás listo para lo que podrías aprender? Thomas miró la fotografía de su padre y la abuela de Lila, la determinación en sus rostros, el propósito compartido que sin saberlo había dado forma a sus vidas. Sí, dijo con firmeza. Estoy listo para saber la verdad. El salón principal del centro comunitario zumbaba de anticipación. Fotografías antiguas y recortes de periódicos cubrían las paredes, documentando décadas de lucha y triunfo. En el centro de todo colgaba una gran pancarta, honrando a nuestros héroes, pasados y presentes. Thomas se paró en el podio, ajustando su micrófono. La multitud frente a él representaba una muestra representativa de la historia. Veteranos de los derechos civiles, activistas comunitarios actuales, jóvenes estudiantes de los programas del centro e incluso algunas caras de su antiguo círculo social que habían comenzado a comprender. Esta noche, comenzó, nos reunimos para honrar a quienes lucharon, y continúan luchando, por la justicia. Algunos trabajaron bajo los reflectores, mientras que otros operaron en las sombras. Todos ellos arriesgaron todo por lo que creían. Sus ojos encontraron a Lila en la primera fila. Ella lucía orgullosamente el colgante de su abuela. Su superficie reflejaba la luz tal como lo había hecho el día que lo vio por primera vez en su habitación de invitados. Muchos de ustedes conocen a Lila Johnson como artista, continuó Thomas. Su reciente exposición nos abrió los ojos a historias que necesitaban ser contadas. Pero esta noche, también honramos el legado de su familia. Su abuela, Margaret Johnson, llevaba un colgante de la liberación mientras enseñaba a niños en escuelas secretas.
Su madre organizó a los trabajadores y lucharon por sus derechos. Y Lila misma lleva adelante su espíritu de resistencia y dignidad. Lila se puso de pie mientras la multitud aplaudía, su compostura habitual tocada por la emoción cuando el Dr. Wilson le entregó un premio de servicio comunitario. Pero Thomas no había terminado. También nos reunimos para reconocer a otros que contribuyeron a la lucha de esta comunidad. Algunos nombres ya los conocen, otros han permanecido ocultos. Esta noche, sacamos a la luz uno de esos nombres. Un murmullo recorrió la multitud cuando Thomas sacó las fotografías y los documentos que habían descubierto en su ático. Mi padre, Henry Caldwell, desapareció de mi vida cuando yo era joven. Durante años, pensé que nos había abandonado. Ahora sé que estuvo aquí todo el tiempo, luchando junto a muchos de ustedes, eligiendo permanecer en las sombras para proteger a su familia mientras trabajaba por el cambio. La sala quedó en silencio. Thomas sintió el peso de la historia presionando. Ayudó a fundar este centro, aseguró su futuro y apoyó innumerables iniciativas que mejoraron vidas. Él. La voz de Thomas se quebró cuando vio movimiento al fondo del salón. Un hombre mayor se había levantado, con el rostro surcado por los años pero con una mirada aguda y clara. La multitud se abrió cuando él comenzó a caminar hacia el podio. Papá, susurró Thomas, olvidando que el micrófono todavía estaba encendido. Henry Caldwell se movió lenta pero deliberadamente, su mirada nunca dejó el rostro de su hijo. La sala contuvo la respiración colectiva. El Dr. Wilson dio un paso adelante. Henry ha sido nuestro guardián silencioso durante más de 50 años. Ha asistido a todos los eventos importantes en este centro, observando desde atrás, asegurándose de que su trabajo continuara. Hoy, finalmente se presenta. Thomas bajó del podio y se encontró con su padre a mitad de camino. Se quedaron cara a cara, décadas de ausencia entre ellos. Quería decírtelo tantas veces, dijo Henry, con la voz ronca por la emoción. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada hito, yo estaba allí, en el fondo, viéndote crecer. Sé por qué te mantuviste alejado, respondió Thomas. Encontré sus cartas. Ahora lo entiendo. Los dos hombres se abrazaron mientras la multitud estallaba en aplausos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Lila se acercó a ellos, su colgante brillando. Señor Caldwell, le dijo a Henry, mi abuela hablaba de usted a menudo, aunque nunca usó su nombre real. Decía que había ángeles entre nosotros, trabajando en secreto. Henry extendió la mano y tocó el colgante con suavidad. Margaret era la verdadera heroína. Todos los que trabajamos en secreto, solo brindamos apoyo. El verdadero coraje estaba en aquellos que enfrentaron el peligro abiertamente, luciendo estos colgantes como insignias de honor. ¿Y ahora?, preguntó Thomas. ¿Ahora que la verdad ha salido a la luz? Henry miró alrededor del salón, a los rostros de las personas con las que había trabajado en secreto durante tanto tiempo. Ahora nos aseguramos de que estas historias nunca se olviden. Que la próxima generación comprenda tanto las batallas visibles como las invisibles que nos trajeron aquí. El Dr. Wilson se unió a ellos, colocando una mano sobre el hombro de Henry. Quizás también sea hora de nuevas historias. Historias de sanación, de comprensión, de puentes construidos entre mundos que parecían estar separados para siempre. Thomas comenzó a responder, pero se detuvo cuando notó algo extraño entre la multitud. Un rostro familiar que parecía fuera de lugar en ese entorno. Su corazón comenzó a acelerarse cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo, pero antes de que pudiera hablar. El rostro entre la multitud pertenecía a Xavier Reynolds, el dueño de la galería que había intentado comercializar el arte de Lila. Pero no estaba allí para causar problemas. La expresión de su rostro era diferente, vulnerable, casi atormentado. Henry, gritó Xavier, su habitual actitud pulida quebrándose. Henry Caldwell. Henry se volvió y miró al hombre que se acercaba a ellos con los ojos entrecerrados. El reconocimiento apareció lentamente en su rostro curtido. ¿El pequeño Xavier? La voz de Henry se suavizó. ¿El hijo de Margaret Reynolds? Thomas los miró, la confusión era evidente en su rostro. Xavier Reynolds, el mismo hombre que había descartado el arte de Lila como una mercancía para ser explotada, tenía cierta conexión. ¿Qué tiene que ver todo esto con eso?
Mi madre, dijo Xavier con voz temblorosa, también llevaba un colgante. Trabajó con tu padre, Thomas. Con la abuela de Lila. Pero cuando las amenazas se volvieron lo suficientemente graves, ella tomó otras decisiones. Me llevó lejos, cambió nuestro nombre, trató de olvidar. Sacó algo de su bolsillo, un colgante de la liberación, empañado por el paso del tiempo y el abandono. Me lo dio en su lecho de muerte el mes pasado. Me hizo prometer que lo devolvería a la comunidad a la que pertenecía. He estado tratando de encontrar el coraje para hacerlo desde entonces. Miró a Lila. Cuando vi tu arte, vi tu colgante, reaccioné mal. Era más fácil tratarlo todo como una mercancía que enfrentarme a lo que había dejado atrás. La revelación recorrió la habitación. Aquí había otra historia oculta, otro hilo en el complejo tapiz de su historia compartida. Henry dio un paso adelante y colocó una mano suave sobre el hombro de Xavier. Margaret Reynolds fue una de las mujeres más valientes que conocí. Ella tomó la decisión de protegerte, al igual que yo tomé la mía de proteger a Thomas. No hay vergüenza en eso. Pero me convertí en todo aquello contra lo que luchamos, dijo Xavier con amargura. Construí mi carrera vendiendo arte a los ricos, tratando la creatividad como un producto, desestimando las mismas comunidades por las que mi madre luchó una vez. Entonces cambia, dijo Lila simplemente, tocando su colgante. Nunca es demasiado tarde para honrar el legado de tu madre. Para reclamar tu propia historia. Thomas observó cómo algo cambiaba en la expresión de Xavier. La fachada cuidadosamente construida del sofisticado dueño de la galería se derrumbó, revelando al hijo perdido que se escondía debajo. El centro podría necesitar a alguien con tu experiencia, sugirió Thomas. No para comercializar nuestras historias, sino para ayudar a preservarlas. Para ayudar a los jóvenes artistas a encontrar su voz sin perder su alma. Xavier miró alrededor del salón, las fotografías que documentaban la lucha, los rostros de quienes la habían vivido, los jóvenes que la llevaban adelante. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Me gustaría eso. Vuelve a casa. El Dr. Wilson dio un paso adelante y se dirigió a la multitud. Así es como se ve la curación. Esto es lo que sucede cuando sacamos toda nuestra verdad a la luz. Cada vez que creemos que conocemos la historia completa, se revela otra capa. Thomas estaba de pie en el centro de todo, observando cómo estos diferentes hilos de la historia se entrelazaban. Su padre, ya no una ausencia dolorosa sino un héroe silencioso. Lila, no solo su ama de llaves sino una artista y guardiana de historias. Xavier, transformándose de antagonista a otro niño perdido que encuentra su camino de regreso a sus raíces. Los colgantes nunca fueron solo joyas, dijo Henry, mirando los 3 colgantes de liberación ahora presentes en la habitación. El de Lila brillaba con el uso diario, el de Xavier empañado por años de ocultamiento y el tercero, revelado ahora en una cadena alrededor del cuello de Henry. Eran promesas. Promesas de que la verdad sobreviviría, de que la justicia prevalecería, de que nuestros hijos sabrían quiénes eran en realidad. ¿Y ahora?, preguntó Thomas, mirando esos símbolos de resistencia que los habían unido a todos. Ahora, respondió Lila, hacemos nuevas promesas. Recordar el pasado sin quedar atrapados en él. Luchar viejas batallas de nuevas maneras. Reconocer que cada historia de lucha lleva semillas de redención. La velada se prolongó, llena de más revelaciones, más conexiones descubiertas, más puentes construidos. Thomas observó cómo Xavier compartía recuerdos de su madre con Henry, cómo Lila hablaba con jóvenes artistas sobre la expresión auténtica, cómo diferentes generaciones y comunidades encontraban puntos en común en su historia compartida. Y a lo largo de todo ello, los colgantes de la liberación captaron la luz, sus superficies reflejaban no solo el pasado sino la posibilidad de un futuro donde la comprensión reemplazara a la ignorancia, donde la sanación superara la división, donde la verdad liberara a todos. Al final, Thomas se dio cuenta de que esta no era solo una historia sobre un hombre rico que descubre su conciencia, o sobre una ama de llaves que recupera su voz. Se trata de los innumerables hilos invisibles que nos conectan a todos, los secretos que nos dan forma y el coraje que se necesita para mirar honestamente quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. A medida que la noche se acercaba a su fin, Thomas se encontró de nuevo en el lugar donde todo comenzó, mirando el colgante de Lila, no solo vio joyas sino una llave que había abierto puertas cuya existencia nunca supo.
La última luz del día se filtró a través de las ventanas del centro, capturando los 3 colgantes a la vez. Por un momento, su resplandor combinado pareció iluminar no solo la habitación sino el camino hacia adelante, un camino que recorrerían juntos, llevando su historia compartida hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades.